Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a tener hoy la última de las 4 charlas que tuvimos sobre actos procesales y actos procesales electrónicos, o la versión electrónica de los actos procesales. Eh, Como les decía en la primera de las charlas, no es solamente una idea práctica del proceso electrónico o cómo se presenta un escrito, un paso a paso de presentar un escrito, sino que es un análisis desde el punto de vista del derecho procesal de los actos procesales y los actos procesales electrónicos. Hoy nos va a hablar de escritos electrónicos Karen Calafatich. Karen es abogada, es maestranda en Derecho Procesal, también en Género y Políticas Públicas. Es abogada con experiencia tanto en la profesión libre como en el sector público, y es ayudante en la materia de Derecho Procesal, Civil y Comercial de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras actividades docentes que ha tenido anteriormente. Así que, aunque es muy joven, tiene una profusa trayectoria, no larga, pero importante. No larga por lo joven, digo, no por otra cosa. Bueno, así que los dejo con Karen, la escuchamos. Las preguntas, si quieren, las van anotando en el chat, y cuando termina de conversar, las leemos todas juntas, así lo hacemos más fácil. Karen. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, me gustaría arrancar agradeciendo al Colegio de Abogados de La Plata por el espacio y por la invitación, y también a vos, Pablo, por la invitación esta tarde, así como a todos y todas las que están presentes para discutir este tema que justamente me toca después de que sale una nueva normativa. A ver ahí sí, un segundo porque quiero ver si puedo compartir bien esto. Sí, te dieron una puñalada trapera, Sí, no me porque avisaron. una semana antes de la charla, que modifiquen todo el régimen de escritos y de presentaciones electrónicas, pero bueno. Sí, justamente creo que un poco también por eso yo preferí ceñirme a lo que se supone que se viene más que a lo que en un mes desaparece, porque la realidad es que ya la nueva normativa está. Creo que el primer punto para arrancar esta tarde es hacer como una especie de reconto sobre el marco normativo y plantear que me gustaría introductoriamente señalar que los escritos electrónicos son sumamente importantes en este contexto de refuerzo del expediente electrónico, que es algo que con la pandemia llegó para fortalecerse y no irse nunca más. Creo que no vamos a volver a hablar después de la pandemia de expediente electrónico, pero también me gustaría hacer el llamado de atención, justamente porque la semana pasada empezamos las clases en el grado y hicimos una encuesta con los estudiantes, y cuando te empiezan a plantear qué necesitan para el ejercicio de la profesión, cuando están tan cerca de recibirse, todos hablan modelos de escrito, independientemente del soporte, si es papel o electrónico. Y creo que el llamado de atención es, no nos quedemos solamente con el escrito electrónico o papel. Pensemos que así como la pandemia trajo un cambio importante, que es la migración tan fuerte del papel al electrónico, también las reformas procesales van a generar un cambio importante del modelo escriturario hacia el modelo de oralidad. Entonces es importante que cuando pensemos en escritos o cuando pensemos en audiencias, lo que tengamos en perspectiva son cuáles son las destrezas que como profesionales necesitamos en nuestro campo de actuación, que es la comprensión del caso, cómo plantear los hechos, cómo plantear la normativa, cómo gestionar el conflicto que se nos presenta, cómo desmenuzar aquello que es importante de aquello que no, que va a tener impacto y relevancia en la gestión de ese caso. Entonces, una vez que uno lleva adelante ese entendimiento del conflicto y del caso, plantearlo en un escrito o plantearlo oralmente se torna más sencillo, y uno le pierde un poco el miedo a esto de el escrito, cómo escribo, cómo lo hago. Sentada a esa introducción, lo que me parecía más relevante para hoy, y dado este cambio normativo, era recoger un poco cómo está compuesto en este momento el marco normativo, que en líneas generales es el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en su regulación general respecto a los escritos, o en su regulación específica, según corresponda para el tipo de escrito o presentación, por ejemplo, el 330, si vamos a interponer una demanda en un proceso ordinario. Ahora, si vamos a ver los acuerdos de la Suprema Corte de Buenos Aires, tenemos que
Está el 3842 de /17, que nos viene a regular por exclusión qué se entiende por escrito de mero trámite, lo cual tiene un impacto muy fuerte en el proceso, porque todo aquello que sea de mero trámite, los abogados y las abogadas van a poder presentarlo con su mera firma, en el caso de que lleven con patrocinio a sus clientes. Después, lo que tenemos, porque estamos en este momento de transición, es la 3886/18, digo teníamos porque en realidad está vigente hasta el 14 de junio, ya que recientemente se aprobó un nuevo reglamento por acuerdo 4013, modificado a los días por el 4016, y que la resolución de presidencia 1421 ordena su texto para que quede de manera más clara y entendible por los profesionales que litigan. La normativa esta no entró en vigencia de manera completa, solamente entró en vigencia su artículo 18, que habla de personas con discapacidad visual. El resto entra en vigencia a los 60 días de que se suscribió el acuerdo 4013, entonces lo que podemos decir es que en este momento, estamos en un momento de transición, porque tenemos la normativa prepandemia vigente, la 3886, pero está por entrar en vigencia la 4013 en casi un mes y medio, más o menos, que va a derogar la 3886. Entonces, ¿qué quiero decir? Hasta el 14 de junio vamos a seguir aplicando la 3886, complementada por la 3975, y luego de ello vamos a seguir con la 3975, que es una especie de norma madre de carácter general sobre presentaciones electrónicas, complementada por la 4013 en su texto ordenado. Ahora, esta transición regulatoria de la que venía charlando, lo que también tiene es un proceso participativo en el medio. ¿Por qué me interesa resaltar esto? Porque el proceso participativo va a estar abierto hasta el 14 de mayo, cual quiere decir que las profesionales y los profesionales que están ejerciendo, las entidades que los agremian, como los colegios, las asociaciones, etcétera, pueden hacer presentaciones ante la Corte a los efectos de que se consideren aportes, sugerencias, ya sea en la redacción, en dudas, y esto es sumamente relevante porque si hay algo que a mí me queda claro es que estamos en un contexto de superposición de acuerdos de la Corte que regulan muchas veces los mismos aspectos con mínimos cambios, y en un contexto de hiperinflación regulatoria, si no tenemos reglas claras empezamos a tener dudas. Digo esto porque van a ver más adelante que señalo en algunos apartados muy específicos, va a seguir subsistiendo de manera vigente normativa que es inoponible o que es contraria a la nueva, y genera esas confusiones en el profesional que no sabe, bueno, ¿y está derogada tácitamente o no está derogada tácitamente? Entonces me parece que es importante que usemos este tiempo que tenemos para entender de qué se trata, ver qué le está faltando, ver qué podemos aportar para que sea más claro o que recete mejor la práctica profesional, a los efectos de hacerlo llegar a la Corte a través de este mecanismo que cierra el 14 de mayo. Luego el 30 de mayo la Secretaría de Planificación tiene que elevar el informe, y lo que puede terminar sucediendo es que el 15 de junio entre en vigencia la 4013 como está, o que se recepte alguna de las sugerencias recibidas y en consecuencia se hagan algunas adaptaciones o modificaciones. Como señalaba, el 18 está vigente, que es el que refiere a personas con discapacidad visual que se acreditan la condición de personas con discapacidad visual, presentando un certificado de discapacidad, pueden pedir que se los exceptúen del sistema de regulación, el sistema de presentaciones electrónicas, tanto el que está vigente como el que va a venir a futuro. Con lo cual, para ellos, esto ya entró en vigencia de manera inmediata. Bueno, a grandes modos podríamos resumir que esta nueva normativa trae algunos cambios interesantes. Primero, que se cambia de paradigma. ¿En qué sentido? Antes sabíamos que la regla eran las presentaciones en papel y que las presentaciones electrónicas iban progresivamente incorporándose y demás, pero ahora es muy clara la nueva normativa. Post pandemia no vamos a volver al papel, post pandemia prácticamente el papel va a quedar en desuso para muy limitados casos excepcionales y restrictivos, entonces lo que termina viéndose es una reafirmación de las presentaciones electrónicas y una generalización de este sistema, donde se exceptúan de manera muy fuerte los escritos en soporte de papel, y acá es donde yo ya les marco una de las normativas que no se deroga, que queda subsistente y que podríamos entender que queda tácitamente derogada.
que era el acuerdo 3836, que en su artículo 1 admitía la demanda en papel. Bueno, sigue vigente, pero claramente este artículo está tácitamente derogado porque va a ser completamente contrario al nuevo sistema de amplia digitalización del proceso o amplia aplicación de las presentaciones digitales electrónicas. Lo segundo es que se incorpora la cuestión del uso del PDF, de cómo se tiene que usar, qué calidad tiene que tener el PDF, cómo tiene que ser el nombre, cómo tiene que ser en un archivo único, cómo se hace si es más de un archivo por el peso de los documentos, etc. Se amplía el ingreso electrónico de documentos, como dije, convirtiéndose en la regla de agregación e incorporación digital, y las copias en soporte papel, lo que regulaba el artículo 120 del código, regula el artículo 120 del código, y regulaba o regula el 5 del acuerdo 3886, pasa a ceder por el formato digital. ¿Esto qué quiere decir? Presento una demanda, presento un traslado, tengo documentación para acompañar, si lo presenté en formato digital, ya no tengo que presentarlo en formato papel, y si es el caso de, por ejemplo, un recurso de queja, basta con que yo individualice la pieza digital que está en el expediente. De esta manera se puede evitar esas soluciones de excesivo rival formal que rechazaban las presentaciones. El sistema bueno, como dije, el sistema no es de aplicación para las personas con discapacidad visual. Tengo problemas con... ahí pude cambiar de filmina. A ver... Ahora, si nos ceñimos un poco más a lo que es el escrito en sí, y a las exigencias formales, tomando, como digo, la 3975 y la 4013, esto sigue igual en qué sentido: idioma nacional, soporte electrónico como regla, soporte papel muy excepcional, tamaño, el papel tiene que ser A4, como está en el 3975, artículo 2, la letra tiene que ser para el cuerpo tamaño 12, para nota al pie tamaño 10, Arial, Time New Roman, el Current Now, tiene que ser en tipografía, en interlineado 1,5 para el cuerpo, en sencillo para las notas, la tinta color negra o azul, los márgenes simétricos para reflejar el reverso, y después están regulados también los márgenes conforme la 3975. La forma y el contenido básico de una presentación electrónica, esto también no varía y no tiene modificaciones. Esto sabemos cómo es en un escrito básico, saliendo de aquellos específicos que puedan requerir algo adicional, es el título que indique cuál es el objeto de la presentación o escrito electrónico, por ejemplo, presenta, manifiesta, solicita, etc. ¿A quién se dirige? Señor juez, señora jueza, excelentísima Cámara, Suprema Corte, Corte Suprema. El encabezado, que plantea con la regulación del código, más la regulación de la 3975, que dijimos es la norma madre, nombre, apellido, el teléfono celular de contacto del profesional, la matrícula, el quit, la condición impositiva, el legajo previsional, la mención de la parte que se representa o por la cual se peticiona, el domicilio, que será el real si es el primer escrito, o el físico y el electrónico, la enunciación precisa de la carátula del expediente, con la indicación del número de inicio de la causa, y luego el objeto y cuerpo del escrito según corresponda. Es una demanda, hechos, derechos, prueba, es una expresión de agravios, los agravios, etc. El objeto y el cuerpo, entonces, es lo que, el objeto no varía, pero el cuerpo del escrito es lo que va a cambiar, dependiendo qué tipo de escrito sea, y el petitorio con las firmas. Después vamos a volver un poco a esto de las firmas, para ver un poco más en profundidad quién firma, cuándo, etc. ¿Qué sucede si se recibe un escrito que no respeta las formas? Bueno, la normativa, que en este caso es la 3975, es clara. Si los órganos judiciales reciben un escrito en soporte electrónico que no cumple con las formas previstas, se tiene que intimar para que se subsane. Esto es interesante porque implica que el profesional o la profesional tiene 3 días, bajo procedimiento de que no se lo tenga por presentado, para subsanar. Y en los casos de que la presentación sea una petición urgente, que no admita demoras, el juzgado tiene la facultad, no la obligación. Esto es interesante porque la realidad es que si estamos hablando de una medida cautelar, si estamos hablando de un amparo, si sucedió algo puntual por lo cual no se pudo cumplir algún requisito, como la firma, que sea facultad de los jueces cuando son situaciones urgentes,
es una cuestión interesante a considerar, que no se lo torne obligatorio. Ahora sí, uy, me ha pasado algo y se me salió la presentación, ahí volví. El reglamento nuevo de presentaciones electrónicas nos trae que, como dije, por regla son los juzgados tienen la orden de no recibir escritos en soporte papel. Esto es interesante porque de alguna manera les viene a plantear a los juzgados que no pueden recibirlos, salvo las excepciones que estén previstas en la norma. Y acá entramos en otra situación más donde yo les planteo esto de nos falta un digesto, nos falta una organización de la normativa que sea más clara, porque si no, las profesionales y los profesionales tenemos que estar adivinando cuándo hay una excepción, cuándo podemos plantear algo en soporte papel, etcétera, porque la normativa de una manera vaga dice, bueno, cuando la normativa admite una excepción y puede ser receptada en soporte papel, ahí sí el funcionario puede recibirla, debe digitalizarla, debe cargarla al sistema. Pero no hay excepciones en la normativa nueva, entonces como que tenemos que bucear un poco por toda la normativa de acuerdos que hay en la Corte para ver cuándo puede ser en papel. La única explícita es la del 18, sobre personas con discapacidad. Lo interesante acá es el cambio de paradigma, porque antes, como sí se podía el soporte papel, quien tenía la carga de digitalizar y cargar el sistema eran los profesionales y las profesionales, y ahora son los funcionarios del órgano judicial. Esto es un cambio interesante de paradigma. También, si se reciben en presentaciones en soporte papel, tenemos la misma regla respecto a las presentaciones electrónicas. Esto no cambia. Si se reciben presentaciones en soporte papel que no encuadran en las excepciones, el juzgado tiene que indicar que no se cumplió el reglamento para que la persona lo incorpore por el sistema digital. No obstante lo cual, tiene la facultad, en el caso de que sean escritos urgentes, que no admitan demoras, de proveerlo igualmente. Ahora, sobre domicilio electrónico, en este tema puntual, lo que viene a traer la 4013 es que la parte debe constituirlo en la de un letrado, siempre que esa persona no tenga un certificado propio, en cuyo caso puede hacerlo en su domicilio electrónico. Es decir, si las partes no tienen un certificado propio que les permita solicitar a la Subsecretaría de Tecnologías e Informática la asignación de un domicilio electrónico, deben constituirlo en el de un letrado, sea o no el mismo del letrado patrocinante. Las presentaciones escritas, recordemos que las de mero trámite van por soporte digital sí o sí, no se admite nada papel, firmada por los letrados y las letradas. Esto está en el artículo 4 de la 4013. Recordemos la definición de cuándo es y cuándo no es de mero trámite por exclusión en el acuerdo 3842, y en el caso de los escritos que no sean de mero trámite, el artículo 5, que disculpas, pero hay un nivel de ruido tremendo hoy en mi barrio, los escritos que no sean de mero trámite, acá el artículo 5 intenta sistematizar un poco qué es lo que debe suceder. Esto a mí me resulta particularmente interesante porque lo que termina viéndose en la práctica es que cada jurisdicción tiene sus propias reglas. En el caso de Provincia de Buenos Aires y en el marco de la 4013, cuando la parte esté por derecho propio, no tenga un convenio celebrado con la Suprema Corte y no se encuentra alcanzado por alguna norma que habilite las presentaciones electrónicas, debe firmarlo de manera hológrafa. El profesional va a generar una copia, la va a digitalizar, la va a adjuntar a una presentación electrónica firmada por el profesional de manera electrónica o digital y la va a incorporar al sistema. La incorporación en el sistema va a operar como una declaración jurada del profesional y se va a tornar un depositario del escrito con la firma hológrafa. ¿Por qué digo que esto me resulta particularmente interesante? Bueno, porque en otras jurisdicciones, como en Santa Fe, que la parte patrocinada firme de manera hológrafa o no, no es obligatorio. Basta con que firme el profesional. En el sistema del Poder Judicial de la Nación no sucede algo así, se exige la firma hológrafa, pero lo que algunos juzgados han aceptado sin problema, e incluso alguna jurisprudencia ha validado, es que la firma hológrafa no tenga que ser a través de
un escrito digitalizado al efecto, sino que se puede incorporar la firma pegada. Digo, el cliente firmó, es una firma, la aclaró, puso el DNI, uno puede extraer una foto de eso y pegarla al archivo en el que está trabajando y generar el PDF. Bueno, eso en el Poder Judicial de la Nación se admite, y no me parece un punto menor, porque creo que allana un poco la situación cuando uno tiene clientes en el marco de situaciones complejas como amparos de salud, donde uno está urgido, a veces hay habilitación de días y horas, los escritos debemos presentarlos en cuestión de horas, el cliente justo está de viaje, o está internado, o está con una situación urgente, no lo podemos encontrar para firmar. Bueno, el sistema de permitir la firma hológrafa incorporada como una foto, en nación allana esto. En provincia lo que podríamos usar es la figura del gestor regulada en el artículo 46, con la posibilidad de ratificar lo actuado dentro de los 60 días posteriores. Ahora, ¿qué pasa si yo lo incorporo? Eso actúa como una declaración jurada, me torno depositario o depositaria de este escrito con la firma hológrafa. Bueno, el juzgado me puede, de oficio, solicitar que yo lo tenga que exhibir, pero ¿hasta cuándo me lo puede solicitar? Hasta antes de proveerlo. Una vez que lo proveo, ya el juzgado no puede solicitarme la exhibición, y la contraparte me puede solicitar la exhibición del original dentro de los 5 días posteriores a que se le notifica el auto o la resolución que provee ese escrito que presenté. Luego de esto, queda definitivamente incorporado a la causa, y solamente se puede exigir a los profesionales o las profesionales que justifiquen su presentación cuando existan causas graves. También se puede citar, acá creo que todavía subsisten algunos resabios, porque dice, se puede citar a la parte que personalmente ratifique la autoría cuando sea imposible la exhibición y no tenga culpa el depositario. Bueno, digo resabio porque en un contexto de pandemia no sabemos si, por ejemplo, puede ser que en las próximas semanas haya restricciones más fuertes o no. Solamente admitir que se cite a la parte de manera personal me parece algo que deberíamos considerarlo, porque se podría citar a una audiencia virtual, que la parte presente el DNI, que muestre el número de trámite del DNI, y que se pueda validar de otra manera, porque sabemos bien que hoy por hoy se llevan a cabo audiencias virtuales y las partes validan la identidad en el marco de la audiencia. Entonces, si la parte puede en el marco de una audiencia participar, intervenir y acreditar identidad, que tenga que ir personalmente hasta el juzgado a ratificar la autoría no tiene mucho sentido. Sí lo puede tener post pandemia si este reglamento continúa y no se modifica, digamos. Ahora, respecto a la incorporación de documentos que se acompañan al escrito, es interesante ver que el artículo 6 trae que como regla deben ser acompañados también en soporte digital, y en esta oportunidad tienen que ser como archivos adjuntos. Si están en papel, el profesional o la profesional tiene la obligación de digitalizarlo, salvo que se peticione los términos del artículo 121 del Código Procesal. Acá entra en juego la resolución 3 del año 2020, de buenas prácticas en la creación de archivos de PDF. Yo quiero repasar más o menos las reglas básicas, que es que debe ser por regla un único archivo PDF, el Poder Judicial de la Nación solicita lo mismo. El título, el nombre del archivo debe estar relacionado con el contenido del mismo, poder, prueba, etc. Y excepcionalmente, cuando deban crearse varios archivos, por ejemplo, porque el peso de la documentación excede lo que un PDF acepta la carga en el sistema de escritos, se exige que aquellas piezas de PDF que se adicionen tengan el agregado parte 1, parte 2, documental parte 1, documental parte 2, documental parte 3, y así sucesivamente. Ahora, el profesional, al incorporar el sistema, genera una declaración jurada. ¿Cuál es el contenido de esta declaración jurada automática, de facto, que se genera por incorporar el documento al sistema? Y es que hay una correspondencia entre lo que se está cargando de manera digital y lo que tiene como documentación original el profesional, que nuevamente se constituye el depositario. No es un tema menor, porque en la práctica tiene incidencia si uno pierde una documentación original o cualquier prueba que quede encuadrada en prueba documental, esto puede incurrir en responsabilidad profesional. Por eso lo que se está viendo últimamente es que muchos profesionales están empezando a contratar seguros
de responsabilidad civil ante la posibilidad de perder una prueba fundamental que después termine generando la pérdida del proceso. Seguros que cubren los honorarios, la indemnización por responsabilidad profesional, etc. También se puede, de oficio, al igual que sucede con el escrito con firma hológrafa, puede suceder que de oficio o a pedido de parte se intime a la exhibición del original, de la documentación original. Oficio, nuevamente las reglas antes de proveer, y cuando es de parte, lo mismo, 5 días desde la notificación de la autorresolución que lo tenga por presentado. Luego quedan incorporados de manera definitiva en ese formato digital. Eso no quiere decir que no se pueda exigir la presentación posterior. En el caso de esos escritos con firma hológrafa, que el profesional o la profesional se constituyen depositario, recordemos que se puede pedir por causas graves y de manera excepcional. Acá en el caso de prueba, y va a depender porque, y acá vamos a la última parte del artículo 6, aquellos documentos que fueron incorporados como resultado de actividad probatoria, producida por alguna de las partes, puede exigirse la exhibición del original para la realización de cualquier diligencia que resulte pertinente, por ejemplo, una pericial, etc. Entonces la realidad es que la normativa no establece un plazo, y entiendo que tiene que ser en la etapa probatoria como máximo para cualquier diligencia de la parte. Entonces se puede pedir en cualquier momento y ya no está la limitante de que tenga que haber causas graves o de que sea excepcional, no. La regla es, te pueden exigir, queda incorporado de manera definitiva como digital, pero si te quieren pedir que lo presentes en el soporte papel, en el original, no hay un plazo, te lo pueden pedir, no hay inconveniente. Y cuando se trate de documentos que fueren de dificultosa digitalización, por su cantidad, por su extensión, o por cualquier otra razón atendible, o bien porque sea imposible realización, de acuerdo a la naturaleza del documento, de la prueba, lo que también se sostiene es lo mismo. Lo que les decía, se convierte en depositario el sujeto, debe guardarlo hasta que se lo soliciten, y en este caso sí, lo que establece la 4013 es: el juez te puede intimar, bajo apercibimiento, que lo presentes, y te tiene que otorgar un plazo para que lo hagas. Copias en papel de escritos y documentos, el artículo 120 del Código. Bueno, acá la normativa nueva lo que viene a plantear es: se tiene por cumplido con la agregación del documento en formato digital, o en su copia digitalizada, salvo cuando se trate de copias que ya están en el expediente electrónico, en el expediente digital, en cuyo caso, como dijimos también antes, basta con su individualización precisa y la indicación respecto a que se encuentra disponible en el sistema. El cargo, que sería ya uno de los últimos puntos para tratar, es, bueno, se tendrán por efectuados la carga, el comprobante de la presentación electrónica, lo arroja el sistema. Es un comprobante automático con los datos de la fecha, hora y que el usuario lo ha cargado. Que ese comprobante se puede descargar en el mismo momento que se carga el sistema, pero acá es interesante también señalar que si son ingresados en día y hora inhábil, para el cómputo de su plazo, para el cómputo del plazo del proveimiento, comienza recién a partir del día y hora hábil siguiente. Creo que lo último que me gustaría señalar es una herramienta que creo que les puede llegar a ser de utilidad, porque recoge jurisprudencia de la Corte vinculada al derecho procesal electrónico, y es el cuaderno de doctrina legal número 5, que es de abril, es reciente también, esto salió hace unos días. El anterior, el número 4, fue publicado en 2016. Varios casos vinculados a actos procesales electrónicos, como por ejemplo el de Nardaccioni contra IOMA, que es un caso interesante, creo que es 2016-2017, donde primera instancia y Cámara habían declarado como extemporánea la contestación de la demanda, porque el escrito electrónico, la presentación electrónica de la contestación de demanda estaba como pendiente en el sistema. Y lo que dijo la Corte es, y esto lo quiero mencionar y citar porque me parece que es un punto interesante, que cuando el abogado o la abogada carga el escrito con todo lo que implica, cargar los campos de organismo, causa, datos de receptor, etc., una vez que llega la opción de firmar y enviar, automáticamente el sistema ya tiene el escrito y se torna disponible para el organismo judicial. Y con eso se perfecciona la voluntad de haber presentado este documento digital o electrónico de contestación de demanda o cualquier otro,
Entonces, que figure en el sistema como escrito pendiente no es algo que tenga que ver con el perfeccionamiento de la voluntad de la parte para presentar el escrito, sino que tiene que ver con vicisitudes propias del sistema, del sistema judicial y del organismo judicial. Entonces, lo que termina diciendo la Corte es, ya no es un problema del profesional o la profesional, sino que es un problema del órgano judicial y cuando compulsa el escrito para proveerlo, por lo cual terminó revocando la sentencia y teniendo por presentado en tiempo y forma el escrito judicial de contestación de demanda. Así como este hay otros, en general hay muchos casos hablando sobre qué pasa si no cumplo los requisitos, qué pasa si no presento la firma, si no lo presento de esta manera, si va a parar a un juzgado que no es el que corresponde, etc. Y siempre la regla es no aplicar un excesivo rigor formal, sino intimar al profesional a que subsane todo aquello que haya pasado, o con la firma, o con algún requisito de forma específico que no se haya cumplimentado. Con esto doy por finalizada la presentación y no sé si quieren abrir a preguntas, porque intenté ser muy rápida para dar un repaso de lo que estaba y de lo que hay nuevo, pero tal vez algo no se entendió o tengamos que volver a algún punto específico. Acá me avisan me mandaron un WhatsApp un amigo de la Corte que no, que derogaron todo y hicieron otra acordada nueva recién, así que... No, me infarto. Me infarto. No, mentira, no derogaron nada, pero podría pasar en cualquier momento. Es cierto que todos vamos experimentando, y la Corte también, va tanteando y va haciendo, Morelo decía que a la verdad se llega por aproximaciones sucesivas, y puede ser que sean aproximaciones sucesivas donde vas intentando hasta llegar a algo. A veces esas aproximaciones sucesivas son contradictorias entre sí, a veces son un poco desconcertantes para las abogadas y abogados, y no hay que dejar de tener en cuenta que cuando son desconcertantes para las abogadas y abogados no es un problema nuestro, sino que nosotros, digamos, termina siendo un problema para las personas que acuden a nosotros, no solamente un problema para nosotros. Cuando nosotros vemos a una colega o un colega desesperado porque no puede hacer la presentación, porque no le entra el token, yo he visto gente venir con el CPU abajo del brazo y el token al colegio, diciendo, solucionenme esto porque se me vence, y es un problema de la colega o del colega, pero es un problema de la persona también que tiene sus derechos en juego ahí. Es decir, que el hecho de que los abogados estemos un poco desconcertados no es gratis, sino que puede ser muy costoso para muchas personas. Completamente, yo creo que el sistema de provincia de Buenos Aires es un sistema de avanzada si uno lo compara con lo que sucede hoy en el sistema del Poder Judicial de la Nación, o lo que sucede en otras provincias como bien mencioné Santa Fe. Es un sistema de avanzada en términos tecnológicos, pero también al mismo tiempo a mí eso me genera la inquietud o la incertidumbre de que es una provincia muy amplia, es una provincia con 17 millones de habitantes, entonces las realidades no son las mismas, y cuando a veces sacamos regulaciones desde la ciudad de La Plata, creemos que son de fácil aplicación en toda la provincia, y es como cuando el gobierno nacional sacó una norma creyendo que la aplicación va a ser la misma en Jujuy que en Tierra del Fuego, en Santa Fe o en Córdoba. Entonces a mí me parece genial la idea del token, pero cuando en Santa Fe quisieron hablar del token en el medio de la pandemia, fue como, no, ¿cómo nos van a poner el token? El costo, estamos sin ingresos, la computadora, el internet. Entonces yo intenté repasar lo que la normativa trae, pero también intenté profundizar con colegas y con gente que está de los dos lados de la vereda, ¿qué pasa? Porque hay muchas cuestiones acá que tienen que ver con el ejercicio práctico y con la responsabilidad que tiene el profesional, porque la profesional y el profesional que está ejerciendo hoy tiene que darle una respuesta a la persona que está con una situación de que ANSES le tiene parado, por ejemplo, un trámite previsional, o la caja previsional de la provincia le tiene frenado un trámite, el IPS, o tiene un problema de salud y IOMA no le está dando cobertura, muchas situaciones, y tiene que, en la maraña de normativa y con todas las complejidades que entraña, porque cuando tenemos tanta normativa, desde que empezó la pandemia salieron más de 100 resoluciones, acuerdos, etcétera, y hay que encontrarle la forma, el 558, etcétera, etcétera. Y el profesional tiene que darle solución a la persona y hacerlo en el contexto de toda esta hiperinflación regulatoria. Y al mismo tiempo que la computadora ande, que internet ande, que el sistema ande. Entonces,
hay algunas cosas, como yo charlaba con colegas, ¿y cómo haces cuando el sistema no te anda? ¿Cómo te contactás? Y la realidad es que tampoco hay algo muy claro de cómo hacemos esto. Algunos te dicen, me contacto con el juzgado, le mando la consulta por sistema virtual, intento llamar por teléfono al juzgado, no dejo para último momento como antes lo hacían en el horario de gracia, ahora ya no se puede. Intento tomar una foto. No, porque no estás seguro de que vaya a funcionar, entonces tenés que tomártelo con un poco más, tenés que darte un plazo para que no funcione y poder salir corriendo a la computadora de alguien a ver si la computadora del otro anda. Exactamente, o bueno, tengo que sacar una foto o algo para que me quede constancia de poder probar, o lo que me dicen los profesionales también es, tengo esta situación, me anda la MEP, pero no me anda el sistema de generación de escritos y presentaciones electrónicas, pero no me anda la MEP, entonces tengo que hacer un traslado para el cual tengo que ver piezas del expediente electrónico para poder contestar el traslado, y no puedo. Y eso me incide porque me quita días de trabajo, si no yo tengo que, por las dudas, hacerme una copia de todos los documentos, descargándolo en una carpeta de mi computadora, y, digamos, no es sencillo. Todo esto empezó a generar un montón de vicisitudes a las que el profesional tiene que ir ayornándose, adaptándose, como guardarte la copia, porque no podés ir a verlo a la mesa, ver cómo te contactás con el juzgado, ver, por ejemplo, esto que yo decía hoy, lo de la firma. No me parece un tema menor, a veces uno no tiene la posibilidad, el cliente no tiene la posibilidad de decir, imprimo, lo firmo y te mando una versión digitalizada. No es tan así. A veces el cliente es un adulto mayor, es una familia con bajos recursos, es una persona con discapacidad, entonces no es tan sencillo decir, bueno, solo la firma hológrafa. Entonces digo, podríamos también encontrar alguna solución a esto, dado que, no te digo que hagamos como Santa Fe, que dice la firma del profesional, el profesional se arregla con su cliente. Te mandaste a presentar un escrito que no es de mero trámite y no tenías la voluntad para acreditar que tu cliente te dio el mandato para hacerlo, problema tuyo. Pero yo te lo tengo por presentado porque vos lo firmaste, como hace Santa Fe. Bueno, no sé si alguien de los presentes hace penal. Mi hermana es defensora penal juvenil y un día yo fui a La Matanza a presentar un escrito de una apelación de unas multas que aplica Código Procesal Penal y me llevé el poder equivocado. Entonces, desesperadamente la llamé y le dije, decime cuál es el equivalente al 48 en el Código Procesal Penal. Me dijo, ¿pero vos sos el abogado? Sí, firmás. Dice, así es, si vos sos el abogado, vos firmás. ¿Pero qué tengo que invocar? Nada, vos sos el abogado. Si vos sos el abogado, en penal vos firmás, ya está, el cliente está preso, entonces no puede ni ratificarte ni nada. Entonces vos sos el abogado, firmás. Esa sería una opción que podríamos tomar nosotros en una eventual reforma y solucionaríamos el tema de guardar el escrito, no guardar el escrito, nada. Solo sos apoderada o apoderado, trabajás así y todo lo que lo firmás y te olvidás de recabar eso. Después, obviamente que nos cambió la forma de trabajar, porque esto nos dio una comodidad que no teníamos, o unas posibilidades que no teníamos, porque ahora, si te dicen que tenés que contestar una demanda en Bahía Blanca, no te genera ningún problema distinto que contestarla en La Plata. ¿No? Entrás, mirás la documentación, armás la contestación de demanda y la mandás, da lo mismo presentarla en un juzgado en Bahía Blanca que en un juzgado en La Plata. Completamente. O un recurso, ahora te amplió mucho el margen, pero te generó un problema que generaciones anteriores no lo tenían, que sabían que hacían el escrito, iban mañana a la mañana y lo presentaban punto. Y vos sabés que tenés que hacer el escrito, entender un poco de PDFs y PDF, porque no todos los PDFs son iguales y algunos entran y otros no, entender un poco del token, entender un poco de los complementos SETSE y EXE para que el token funcione, entender un poco de qué navegador es qué navegador y cuál anda y cuál no anda. Entonces, te amplió Todo mucho de posibilidades todo. y te generó todo un montón de necesidades que el abogado o el abogado de hace 10 años, 15 años, no tenía. Porque sabía que no iba a tomar un asunto en Bahía Blanca, porque no se iba a llevar una contestación de demanda hasta Bahía Blanca, pero las que tenía acá, hacía el escritito, lo llevaba, punto, chau. Con no chocar en el camino, ya estaba. Antes uno presentaba un CD, o presentaba un disquete, o presentaba un pendrive y cargaba, por ejemplo, un Excel. Hoy el profesional tiene que ponerse a descubrir cómo convierte un Excel
en PDF, porque tampoco tenemos una realidad hoy que nuestros archivos PDF, por lo menos en este ámbito la Corte no se ha metido a nivel nacional y no se ha metido a nivel provincial, que es los archivos adjuntos a los PDF. Porque tranquilamente muchos sistemas de Acrobat permiten crear un PDF que tienen adjunto todo lo otro. Entonces uno podría crear un solo archivo PDF que tenga adjunto un Word, que tenga adjunto otro PDF, que tenga adjunto... Eso la Corte todavía no lo ha regulado, por ejemplo, como para decir, te lo permito, y uno tiene que transformar un Excel contable, a veces en convertirlo en un PDF, con todos los trastornos que genera. Digo, se han generado nuevas complicaciones derivadas de esta nueva forma de ejercer la profesión a través de presentaciones electrónicas, y también para mí, como vos decís, un poco seguir distinguiendo esto de mero trámite o no mero trámite, nos mete en un brete burocrático que no tiene mucho sentido. Entonces creo que también tenemos que darnos un poco esa discusión. Pero bueno, entiendo que esto hoy es lo más seguro en términos de seguridad jurídica que la Corte ha encontrado como para regular y... No, y obviamente funciona, se presentan cientos de miles de escritos. Yo otra vez hablaba con alguien de Secretaría de Informática de la Corte. En Mendoza se presentaron 200.000 escritos en el mes con el nuevo sistema, y me dijo, bueno, pero esa es una mañana nuestra. Digamos, 200.000 presentaciones es una mañana en la provincia de Buenos Aires, no es un mes. Entonces sí, es todo de una magnitud y un volumen extraordinario, porque somos muchos, y la verdad que funciona. Nos abre posibilidades, nos genera complicaciones, nos obliga a tener otras competencias. Digamos, ya no es algo que podíamos saber hacer o no hacer, ¿no? Entender de No, estas cosas. totalmente. Ya, la competencia informática es algo que ya nos es requerido. De hecho, hay reglas de ética de la American Bar Association que dicen, hablan específicamente de la competencia informática y que el abogado y el abogado tienen que tener competencia informática suficiente como para garantizar el derecho de sus clientes. Y creo que ahí nosotros estamos en esa misma situación. Para trabajar y para garantizar suficientemente el derecho de las personas que nos vienen a ver, tenemos que tener la competencia necesaria como para poder recibir las notificaciones, presentar los escritos, analizar las actuaciones, entender lo que está pasando, y ya no es un plus, es el piso mínimo, como saber leer y escribir, tenemos que saber hacer esto, si no... Sí, 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 lo que a mí me termina incomodando es que hay toda una generación que todavía no está digo, los profesionales y las profesionales mayores de 50 años, 55 años, les resulta mucho más difícil esto, porque no sé, la última demanda que presenté hace una semana, me volví loca con los PDFs, con que toda la documental quede adjunta en el PDF, en un único PDF, en el mismo orden en el que lo puso en la demanda, porque tampoco podés poner la última primera y la primera última, y al final No, lo que que se hace entienda. que se entienda, que quede claro, y te volvés loco, y vos decís, me cuesta a mí con 32 años, no quiero saber al profesional que tiene 55, que tiene una máquina que tal vez no funciona como la mía, que se le cuelga, que no sabe cómo descargar, cómo instalar archivos, en un contexto como esto. Entonces, de pandemia, donde también ahora el papel se volvió la excepción de la excepción, y tampoco tenemos clara cuáles son esas excepciones. Yo creo que si hoy tuviera que criticarle algo a la Corte, o hacerle algún pedido, sugerencia o aporte en el marco de este proceso de consulta abierta, es que los profesionales necesitamos un poquito más de seguridad jurídica. Así como levantamos el código y tenemos claro que en el Código Procesal vamos a encontrar todas las normas necesarias para llevar adelante un proceso, sería interesante tener de alguna manera más sistematizada cuáles son las excepciones en este marco de, bueno, a ver, no me anda el sistema, sería una excepción poder presentarlo, soy un adulto mayor, no tengo esto. Digo, porque también hablamos de una provincia muy grande con realidades en acceso a TIC y en manejo a TICs muy variada y muy distinta. Entonces, es algo que... Ahí viene mi crítica, que no la voy a hacer porque los presentes ya me la escucharon, creo que la hago todas las veces todas las charlas que tuvimos, de el domicilio electrónico para la parte para notificar la demanda, que pone una carga muy gravosa en las abogadas y abogados, si es que es el domicilio de ellos, porque cuando salga de la mediación, yo no sé si voy a seguir teniendo contacto con ese cliente dentro de 6 meses, si me va a querer atender el teléfono, si no se mudó, si me contesta los mails, y voy a tener la demanda para contestar notificada en mi domicilio, y no sé si lo voy a poder contactar. O peor,
se va a gestionar un domicilio para que le notifiquen la demanda y no lo va a revisar diariamente y le va a quedar la demanda sin contestar. O peor, la Credifácil, para darle el crédito, le va a generar un domicilio electrónico, no le va a dar ni la clave, le va a diligenciar el mandamiento de intimación de pago ahí y se va a enterar cuando tenga la sentencia firme. Entonces, herramientas que sirven para unas cosas no sirven para todas las cosas, o peor, en este régimen nuevo de la 4013, no hay traslado de copias en papel, ¿no? Con el código QR. No todas las personas tienen un teléfono que lea código QR o todas las personas tienen una computadora para bajar un PDF de la mesa de entrada virtual. Entonces, no sé si satisface adecuadamente la garantía del acceso a la justicia y la debida noticia de lo que le estamos reclamando, que yo a una persona le deje una cédula con un código QR y le diga, fíjate, ahí está lo que te reclaman. No sé si satisface, porque esa persona, digamos, en muchos casos puede y en muchos otros casos no puede leer un código QR, no tiene un dispositivo para verlo y además no quiero ver sobre la demanda acá, no puedo leer la demanda acá. No, totalmente, o no sabe. Yo creo que, bueno, ahora la Corte crea la figura de las mesas de ayuda, pero tampoco tengo claro si la mesa de ayuda va a ser algo... No, está bien, pero por ejemplo, la ausencia de papel es solo en beneficio del juzgado y la oficina de notificaciones, no es en beneficio del destinatario del servicio. Completamente, que es un poco la lógica que se generó cuando desde el derecho del consumidor se quiso cambiar la facturación en papel como regla a facturación digital. Exacto. Y el problema fue, te lo mandan a un correo que vos no usás, te lo mandan a un WhatsApp, te lo mandan, y vos no ves ese tipo de cosas. Entonces es toda una situación. Por eso creo que también sería interesante adjuntar otros medios de comunicación y no quedarnos solos con el domicilio electrónico como el correo. Porque también si adicionáramos al domicilio electrónico un teléfono de contacto y la validez de esa notificación por mail está sujeta a un contacto telefónico con esa persona, donde, no sé, el secretario o hasta cargo de auxiliar letrado se comunica, se contacta con la persona, efectivamente la persona valida el número de DNI y el número de trámite que figura en el DNI para validar la identidad, entonces decís, bueno, ¿sabes qué? A tal correo te mandamos, y la persona te dice, mirá, tengo la clave, no tengo la clave, y en el momento el funcionario puede decidir, te extiendo el plazo. Digo, podemos encontrar y necesitamos encontrar, porque además de la vulnerabilidad que a veces puede atravesar a profesionales y profesionales dentro de la provincia de Buenos Aires, está la vulnerabilidad de los justiciables, que es mucho más fundamentalmente, grande, claro. Digamos. Es mucho más grande y es mucho peor. Nosotros tenemos un montón, yo trabajo en una ONG de defensa del consumidor y tenemos un montón de usuarios y usuarias que reclaman que les cortan el servicio porque nunca se enteraron de que tenían intimaciones de pago, o que tenían deuda, o lo que sucede con los planes de ahorro, lo que sucede con el sobreendeudamiento, con la competencia, con el tema de los pagaré, la documentación que tiene que acompañar al pagaré, etc. Entonces digo, hay una cuestión de déficit informativo que no sé si con una mesa de ayuda se resuelve y que deberíamos encontrar otra forma. Hoy va a haber un montón de profesionales dentro, o de empleados dentro del sistema judicial, que van a verse afectados en términos de funciones asignadas. Entonces, tranquilamente se podría generar oficinas que tengan la obligación de contactar a las personas previo a la notificación de la demanda. Digo, si vamos a hacer todo de manera digital, no va a ser necesario mandar oficial notificador para todo, porque va a ser la excepción ir en papel a seguir notificando. Entonces, esa gente puede tranquilamente en su refuncionalización tomar esto, ¿me entendés? Como previo a la notificación debemos tener un contacto desde el juzgado. Sí, aumentar herramientas, no restringirlas y no tomar como base para restringirlos qué es lo que es más cómodo para el juzgado de la oficina, sino qué es lo que es más efectivo para la debida noticia del proceso a las personas a las cuales está destinado el servicio, digamos. Ni tampoco enchufárselo a los profesionales como depositarios de documental, depositarios de escritos, etc. Porque si no la regulación nueva va a ser, bueno, el abogado que quiere notificar la demanda debe contactar. No, o sea, lo cargamos de otra carga más que no le corresponde al profesional y que no es propia de su labor, porque no es propio de la labor del profesional tener que ser depositario de la prueba documental, con los riesgos que se implica. Y más cuando uno tiene un caudal de juicios que hace que tenga que decir, bueno, tengo que disponer de un espacio físico para acumular todo esto en las condiciones en las que las debo archivar y guardar para preservarlas y demás, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Más que nada para los profesionales que ejercen fuera de un estudio jurídico grande, que ejercen por su cuenta, etc. Entonces, creo que la Corte está avanzando de una manera muy interesante, diferencial respecto a lo que están haciendo otras provincias o lo que está haciendo la Nación,
pero todavía le falta considerar un poco más las realidades o dificultades que tiene nuestra provincia en especial. Muy bien. Bueno, si no hay otras preguntas, le agradecemos a Karen, les agradecemos a todos por haber estado, nos gustó mucho escucharla, nos gustó mucho escuchar a todos, a Manuela, a Rocío también, a Diego, a todos los que estuvieron hablando en este ciclo de charlas, y nos vemos en lo próximo que organicemos desde el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de La Plata. Muchísimas gracias a todos por venir.